Congresista Mávila. No pienso que sea perder el tiempo, probablemente tengamos disidencias. Para algunos congresistas esto es parte de la cooperación internacional entre las Fuerzas Armadas. Ese es su punto de vista. Para nosotros también, yo hablo a título personal. Sin embargo, yo me niego, estimados colegas, a que simplemente otorguemos permisos y permisos y permisos de lo que no tenemos un mínimo de seguimiento de sus efectos. Si los efectos son tan positivos, si nuestras Fuerzas Armadas se capacitan cada vez más, si recibimos donaciones en materia de armas, si recibimos capacitación geopolítica del norte al sur, no veo por qué no puede ser esto conocido por lo menos con la Comisión de Defensa Nacional. A lo que me niego es que últimamente, colegas, antes venía un permiso, ¿no es cierto? O sea, una propuesta de permiso. Últimamente viene en un mes 4 permisos por economía procesal. Pero la economía procesal y el principio de economía en materia de defensa, en algún sentido puede ser ingenuo, pues felizmente en nuestro país no hemos vivido ninguna circunstancia de intervención, pero en América Latina sí se ha vivido, estimados colegas, y por eso a mí no me parecería mal, me parecería responsable pedir un informe a las Fuerzas Armadas de todas estas visitas que se vienen haciendo y que nosotros muy liberalmente autorizamos y autorizamos y autorizamos. Culmine. Y de otro lado, yo creo también que el sistema de plazo, si se refiere a circunstancias sobrevinientes, puede resultar justificado, pero no está preciso así en los permisos que otorgamos. Se modifican nomás los plazos y no los modificamos nosotros. Entonces hay que ver bien, colegas, estos detalles que pueden parecer pérdida de tiempo, pero desde una mirada geopolítica, de defensa nacional, de soberanía, a mí por lo menos no me lo parecen. Gracias. Congresista Salazar, culmine. Bien, congresista Simón, finalmente. Gracias, presidente. Saludando a los señores congresistas. Aquí se han dicho verdades, presidente, y que creo que se pueden corroborar. O sea, es cierto de que en todos los países del mundo ingresan tropas de otros países para poder hacer y conocer sus experiencias. En el caso nuestro, lo dijo el congresista Tubino, estas experiencias permiten preparar a la tropa en nuevas técnicas, en capacidad de operaciones. Eso está muy bien. No se intenta poner un tiempo que al Ejecutivo se le ocurra. Aquí estamos dando una autorización por 120 días y con nombres completos y apellidos completos. Pero además, presidente, yo tengo una experiencia que fue originalmente criticada por mucha gente, sobre todo política, porque cuando fui presidente regional permití el ingreso de tropas, por cierto, americanas, en una acción que significaba preparar a los soldados nuestros del norte, pero además en acciones cívicas que permitieron la creación o la construcción de algún mini hospital y de escuelas. Y al final de la jornada exigí que se informe cuáles habían sido las actividades que es lo que pide la congresista Rosa Mávila para poder sacar lo positivo o negativo de esa presencia, y finalmente fue positiva. Entonces yo creo, presidente, que esto es evidentemente común en todos los países y beneficioso para el país, pero no deja de tener razón la congresista Rosa Mávila que el Congreso debía tener un informe de todas las actividades que hacen las fuerzas extranjeras que vienen al país y para tener conocimiento profundo de lo beneficioso que puede significar eso. Me está pidiendo interrupción el congresista Danmer. Congresista. Señor presidente, agradezco la facilidad de la interrupción. No está en discusión la cooperación entre ejércitos en el mundo. Sería una locura plantear que el país no tenga ninguna cooperación. Eso es muy importante. Lo que está en discusión es que, aprovechando de esta autorización, se esté generando un mecanismo nuevo por la cual lo que viene a ser una relación entre dos poderes públicos se modifica y el Congreso cede su capacidad de decisión para que sea modificada su norma por un ministro del Poder Ejecutivo. Y esa modificación planteada para este caso, luego puede venir una autorización por 6 meses que luego puede ser modificada también dentro de ese plazo en cualquier circunstancia. O sea, estamos cediendo una facultad
que la Constitución nos ha otorgado como Congreso para supervisar la entrada de tropas extranjeras y ponerle al Poder Ejecutivo condiciones. Esa es la discusión. La discusión no es si deben venir o no, si debe haber o no cooperación. Eso no está en discusión. La discusión es si el Congreso tiene que dejar de lado una obligación constitucional bajo esta delegación de facultades que es irrita e inconstitucional. Continúe con eso. Sí. Reitero, presidente, lo dicho. Esto es beneficioso, pero además yo tengo una lectura diferente a la del congresista Manuel Dagmer en su artículo 2, porque está diciendo cuando existan causas imprevistas a la fecha de inicio de la actividad, pero además dice siempre y cuando dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia fijado. Por lo tanto, tengo una lectura diferente con el respeto que se merece Manuel Dagmer, pero sí pediría, presidente, de que comencemos a debatir la propuesta de la congresista Rosa Mavila en el sentido de que el Congreso, en su Comisión de Defensa, pueda recibir informes de las actividades que hacen las tropas extranjeras para ver el beneficio que puede significar esto. Javier, ¿cree? Se le acabó su tiempo, congresista. Le voy a pedir al congresista Castañodí que le otorgue la interrupción. Congresista Castañodí, le pido interrupción al congresista Velázquez. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, interrupción al congresista Velázquez. Este es un tema importante. O sea, hay que debatir lo que es importante para que quede claro. Con rango de ley se está estableciendo claramente, hay que leer bien el dictamen, pues. Con rango de ley se dice que se autoriza por resolución ministerial a modificar cuando existan causas imprevistas el plazo de ejecución de la actividad. ¿A qué hace referencia? Dice el artículo anterior, o sea, el que autoriza. Pero fíjese lo que dice, siempre y cuando dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido, es el que autoriza la ley. El que autoriza la ley. Entonces, yo creo, señor presidente, que tiene que quedar muy claro, esto es beneficioso para el país, esto es muy claro, y el control político no puede estar consagrado en una norma, pues. Si yo como parlamentario veo que estas actividades operacionales veo algo extraño, puedo pedirle al presidente de la Comisión de Defensa que convoque a su comisión que nos haga un informe. No está restringido el control político. Lo que sí creo que lo que persiguen estas iniciativas es que sea más fluido, más versátil el intercambio que hay hoy día entre las Fuerzas Armadas de los países que hoy día tienen democracias que se sustentan en este tipo de organizaciones como son nuestras Fuerzas Armadas, que cautelan la soberanía nacional, pero también que no renuncian a estos intercambios que son intercambios que fortalecen a los estados que lo asumen. Gracias, presidente. Gracias, congresista Castañodí. Congresista Castañodí, solo previamente debo aclarar que resoluciones similares reiteradamente han sido aprobadas por este Congreso y por congresos anteriores, y casi todas por unanimidad. Congresista Castañodí. Muchas gracias, presidente. Presidente, en un mundo globalizado, los estados se relacionan continuamente en temas económicos, políticos, culturales, sociales, tecnológicos y también en el ámbito militar, donde se prestan mutua reciprocidad y cooperación en este ámbito. Y justamente esta norma, este proyecto de resolución legislativa que nos ha traído el Poder Ejecutivo es para la autorización de ingreso de personal militar de los Estados Unidos a territorio patrio. Y justamente una de las facultades que tiene el Congreso de la República, señor presidente, es la de autorizar este ingreso de tropas extranjeras, con la salvedad, dice la Constitución, que no se afecte la soberanía nacional. Primer punto. Creemos nosotros que el ingreso de 10 personas, de 10 efectivos militares, con 10 rifles M4 y 10 pistolas M9, pone en peligro nuestra soberanía nacional. Yo creo que no. Primer punto. Segundo punto, nuestro reglamento del Congreso, señor presidente, que es ley orgánica, establece qué requisito debe cumplir el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, cuando presenta un proyecto de resolución legislativa justamente para pedir autorización para el ingreso de personal militar. Y justamente en el artículo 76 establece que estas proposiciones
deberán indicar o deberán especificar los motivos del ingreso del personal, la relación de tropas, los equipos, el tiempo de permanencia en territorio peruano. Y quiero detallar este punto. Dice el tiempo de permanencia en territorio peruano. El tiempo es el lapso de tiempo en el cual se van a quedar estas tropas extranjeras. Y todos estos requisitos, señor presidente, están meridianamente establecidos en este proyecto de resolución legislativa. El objetivo, el motivo, entrenamiento combinado, conjunto de intercambio, lugar Lima, fecha de inicio 9 de marzo, tiempo de permanencia 120 días, instituciones involucradas, Fuerza Aérea del Perú, país participante Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces se ha cumplido con los requisitos que establece el reglamento del Congreso para que una proposición de este tipo sea amparada por el Congreso de la República. Entonces, señor presidente, señalar que se puede cambiar la fecha de inicio, yo creo que no altera justamente la proposición que ha presentado el Poder Ejecutivo, ni tampoco vulnera nuestra Constitución del Estado, ni tampoco vulnera el reglamento del Congreso de la República, más aún cuando esa es una fecha en la cual pueda cambiarse por circunstancias inciertas. Y circunstancias inciertas o causas imprevistas, ¿qué cosas son? Caso fortuito, fuerza mayor, cosas que no se pueden prever, cosas imprevisibles e irresistibles. Entonces sería irracional, sería ilógico venir nuevamente al Congreso de la República cuando no se puede cumplir la fecha de inicio, que en este caso se ha puesto 9 de marzo. Continúe, congresista. Muchas gracias, presidente. Porque ¿qué pasaría, presidente, si por algún motivo, llámese caso fortuito, fuerza mayor, no puedan salir estas Fuerzas Armadas? Un mal tiempo, desperfectos en las aeronaves o en las naves. Entonces son situaciones imprevisibles en las cuales tendría que regresar el proyecto nuevamente al Congreso y el Congreso tendría que modificar la fecha de inicio. Por eso, el artículo 2 de este proyecto de resolución legislativa se señala que esta fecha de inicio, cuando se producen situaciones imprevistas, llámese caso fortuito, fuerza mayor, pueda ser modificado por el ministro de Defensa a través de una resolución ministerial. Con lo cual, señor presidente, yo creo que es prácticamente válido y responde justamente a la naturaleza de las cosas, porque muchas veces la fecha de inicio uno no la puede controlar, porque como hemos dicho, se puede presentar una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Muchas gracias, presidente. Finalizado el debate y no habiéndose solicitado el uso de la palabra adicionalmente, tiene la palabra el congresista Carrillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Solo para ratificar, señor presidente, que la autorización solicitada es por 120 días y efectivamente la segunda parte de la norma lo que dispone es que se da la facultad para que se modifique la fecha de ingreso. No solicita mayor determinación, sino la fecha, en previsión de que las tropas pudieran llegar un día después. Esa es la modificación. Por lo demás, concuerdo plenamente con lo expuesto por el congresista Tubino y me ratifico en las explicaciones que ha dado el congresista Velázquez Quesquén. Creo que no podemos perder el tiempo en esta norma. Si podemos mejorar efectivamente nuestras labores de control, podríamos adicionalmente elaborar una norma, discutir esa norma y los alcances de esa norma. Pero en este caso se trata de un proyecto específico de ingreso de tropas puntual que ha sido ya ratificado en muchas oportunidades. Se trata solamente de una actividad, no es el inicio de 3 o 4 actividades, es una actividad para este mes, señor presidente, y por eso mismo solicito que se proceda al voto. Finalizado el debate, se servirán los congresistas marcar asistencia para proceder a votar. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que en estos momentos se está sesionando la Comisión de Presupuesto y que, por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia.
Bien, en estos momentos los parlamentarios registran su asistencia para someter a votación el proyecto de resolución legislativa que propone autorizar el ingreso de personal militar estadounidense al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a marzo del 2014. Tras un intenso debate, los parlamentarios al final han coincidido en someter a votación dicho proyecto de resolución legislativa. Como hemos dicho antes, este proyecto es de la Comisión de Defensa Nacional. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana igualmente está sesionando y consiguientemente a sus integrantes se les considera con licencia. La iniciativa propone, como hemos dicho, autorizar el ingreso de personal militar estadounidense a territorio de la República contenido en el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas. El contenido de la propuesta señala que la Ley de Requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República y su modificatoria realizada mediante Ley 28899 desarrolla esta disposición constitucional estableciendo los requisitos para la autorización y consentimiento de ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, cuyo artículo 3 considera de manera expresa que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional es autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa, previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Dicha iniciativa señala que la propuesta de resolución legislativa de conformidad con el principio de desconcentración administrativa considera la posibilidad de que el Ministerio de Defensa modifique mediante resolución ministerial cuando existan causas imprevistas los plazos de ejecución de las actividades operacionales originalmente previstas en el programa anual para el año 2014, siempre que no exceda el total de los días programados para su desarrollo, debiendo dar cuenta de ello a la Comisión de Defensa Nacional en el plazo de 48 horas posteriores a la emisión de la resolución correspondiente. La exposición de motivos concluye señalando que la iniciativa se enmarca jurídicamente en lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, en la Ley 27856, en el Decreto Legislativo 1134 y en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República. En la resolución legislativa que autoriza el ingreso personal militar estadounidense al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a marzo del 2014. En su artículo 1 señala el objeto de la resolución legislativa. El artículo 2 señala la autorización para modificación de plazos. Este señala autorizar al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Defensa y por resolución ministerial pueda modificar cuando existan causas imprevistas la fecha de inicio de ejecución de la actividad incluida en el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a marzo de 2014, a que hace referencia el artículo 1, siempre y cuando dicta modificación no exceda el tiempo de permanencia fijado. El ministro de Defensa procederá a dar cuenta de la modificación a la Comisión de Defensa Nacional. Como hemos dicho antes, en un plazo de 48 horas después de expedida la citada resolución ministerial. De esa manera entonces se va a someter a votación esta resolución legislativa de la Comisión de Defensa Nacional.
Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 88 congresistas al voto. Congresista Hacha, Angulo, Coari, Tevez, Alcorta, Falconi, Tait, Simón, Capuñay, Lescano. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Tait. Ahí está. Votación cerrada. Han votado a favor 78 congresistas, en contra 3 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa 3190, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. El proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado por unanimidad. Se va a leer un artículo del reglamento del Congreso. Los artículos 48 y 49. Reglamento del Congreso de la República, artículo 48, periodo anual de sesiones. El periodo anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. Periodos ordinarios de sesiones, artículo 49. Dentro del periodo anual de sesiones habrá dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas. Literal A. El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. B. El segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Esa fue la razón por la que se convocó al día de hoy para el presente pleno. Siguiente proyecto. De la Comisión de Vivienda, proyectos de ley 1761 y 2324. Se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y renovación de la calidad habitacional a través de programas de destugurización y renovación urbana, así como la puesta en valor del entorno monumental de la Plaza de Hacho y la expropiación de 11 inmuebles ubicados en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría
de la Comisión de Vivienda, recaído en los proyectos de ley 1761, 2324, por el que se propone declarar de necesidad pública el mejoramiento de la calidad habitacional a través de programas de destugurización y renovación urbana, así como la puesta en valor del entorno monumental de la Plaza Diacho y la expropiación de 11 inmuebles ubicados en el distrito de Rímac, provincia y departamento de Lima. Tiene la palabra el congresista Inga Vázquez, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas congresistas. El presente proyecto de ley 2324, presentado por la Municipalidad Distrital del Rímac, al que se ha acumulado el proyecto de ley 1761 de la bancada Acción Popular Frente Amplio, tiene como objeto declarar de necesidad pública el mejoramiento